A lo largo de la historia, millones de personas han intentado seguir su propio camino, sin darse cuenta de que muchas veces están luchando contra el plan que Dios ha diseñado para ellas. La Biblia muestra que no hay batalla más dura que la que el ser humano libra contra su propio Creador. Pero, ¿cómo saber si una persona realmente está peleando contra el plan de Dios? En este video se explicarán 5 señales claras basadas en la palabra que revelan cuando alguien ha decidido oponerse conscientemente o inconscientemente a lo que el Señor ha preparado. Número 1. Cuando se resiste a la voluntad de Dios. La primera señal es la resistencia en muchas ocasiones. Dios habla al corazón del ser humano para guiarlo, corregirlo o redirigir su vida, pero el orgullo y el deseo personal lo llevan a desobedecer. Jonás es el ejemplo perfecto. Dios lo llamó para ir a Nínive y predicar un mensaje de arrepentimiento, pero Jonás decidió huir en dirección contraria. Creyó que podía escapar de los planes de Dios y terminó en medio de una tormenta dentro del vientre de un gran pez. La historia de Jonás muestra que cuando alguien se resiste a la voluntad divina, no hace más que alargar su propio sufrimiento. Dios no cambia su propósito. Él cumple lo que determina, pero la persona que lucha contra su voluntad vive en un constante estado de frustración, porque intenta abrir una puerta que Dios ha cerrado. En Proverbios 19:21 se dice: muchos son los planes en el corazón del hombre, pero el consejo del Señor permanecerá. Es decir, no importa cuándo una persona intente salir del camino, tarde o temprano el propósito de Dios prevalecerá. Número 2. Cuando se confía más en sus propias fuerzas que en Dios. La segunda señal aparece cuando el ser humano cree que puede lograrlo todo por sí mismo. Esta actitud nace del orgullo y de la autosuficiencia espiritual. En la Biblia, el rey Saúl fue un ejemplo de esto, cuando desobedeció las instrucciones de Dios y ofreció sacrificio sin esperar al profeta Samuel. Creyó que su posición y poder eran suficientes para reemplazar la obediencia. Como resultado, Dios lo desechó como rey. Saúl se había apoyado en su propio entendimiento y no en la sabiduría divina. El libro de Jeremías 17:5 lo deja claro. Maldito el hombre que confía en el hombre y hace de la carne su brazo, y su corazón se aparta del Señor. Cuando una persona se apoya en sus propias fuerzas, comienza a perder la paz. Todo le cuesta más, se agota, se desespera, siente que nada fluye porque el plan de Dios no se mueve por orgullo, sino por dependencia. Cuando alguien confía en su propia inteligencia, cierra la puerta a la intervención divina. Número 3. Cuando se ignoran las correcciones de Dios. Otra señal de que alguien está peleando contra el plan de Dios es cuando se niega a escuchar sus advertencias. Dios por amor corrige, redirige y disciplina, pero muchos al recibir corrección se ofenden o se alejan. La historia del faraón de Egipto es un claro ejemplo de esto. A través de Moisés, Dios le dio múltiples oportunidades para liberar a su pueblo, pero una y otra vez endureció su corazón, ignoró las plagas, las señales y los milagros hasta que las consecuencias fueron devastadoras. En el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 6, enseña: porque el Señor disciplina al que ama y azota a todo aquel que recibe por hijo. La corrección es una muestra del amor de Dios. Cuando alguien la rechaza, demuestra que no está dispuesto a rendirse ante su voluntad. Dios no corrige para destruir, sino para dirigir. Pero cuando una persona se niega a ser moldeada, se estanca espiritualmente y su vida empieza a perder sentido. Ignorar la voz del Espíritu Santo es uno de los mayores actos de rebeldía. Número 4. Cuando se vive en desobediencia continua. Esta señal es una de las más evidentes.
La desobediencia constante es una lucha directa contra los mandamientos del Señor. No se trata de errores aislados, porque todos fallamos, sino de una actitud repetitiva de desafiar lo que se sabe que está mal. El ejemplo de Sansón refleja esta realidad. Dios le dio una fuerza sobrenatural y un propósito específico: liberar a Israel de los filisteos. Pero Sansón prefirió seguir sus deseos personales antes que los mandatos divinos. Se acercó a lo prohibido, rompió votos sagrados y finalmente perdió su fuerza y su propósito. En 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22 dice: ¿Acaso se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a su voz? Mejor es obedecer que sacrificar y prestar atención que la grasa de los carneros. Cuando una persona vive en desobediencia, puede tener éxito temporal, pero en el fondo su alma se va vaciando poco a poco. Dios no puede bendecir una vida que camina en dirección contraria a su palabra. Número 5. Cuando se pierde la paz interior y la conexión con Dios. La última señal, y quizás la más dolorosa, es la pérdida de la paz espiritual. Cuando alguien lucha contra el plan de Dios, comienza a sentir un vacío constante, un cansancio emocional que no se llena con nada material. El rey David vivió esto después de pecar con Betsabé. Aunque intentó ocultarlo, su espíritu se debilitó. En el Salmo 32, versículos 3 y 4 confesó: Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Cuando el alma se aparta del propósito divino, pierde la paz, nada parece tener sentido y el corazón se vuelve inquieto. Dios es la fuente de la verdadera tranquilidad. Fuera de Él, solo hay confusión y cansancio. La falta de paz es una alarma espiritual, una llamada de atención para que el ser humano vuelva al camino correcto. En conclusión, pelear contra el plan de Dios nunca trae victoria. Él nunca se equivoca. Su propósito es perfecto, aunque muchas veces no se entienda. Cuando una persona decide rendirse ante su voluntad, las cosas comienzan a alinearse. El apóstol Pablo lo comprendió cuando dijo en Romanos capítulo 8, versículo 28: Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Rendirse ante Dios no es debilidad, es sabiduría. Significa reconocer que su plan siempre será mejor que cualquier deseo humano. A veces, lo que parece una pérdida es parte del proceso. Lo que parece un cierre de puertas es una protección divina. Lo que parece un retraso, en realidad, es una preparación. Dios no obliga a nadie a seguir su plan, pero sí llama con amor, y quienes deciden obedecer encuentran paz, dirección y propósito. Así que si hoy alguien siente que está luchando contra lo que Dios quiere hacer en su vida, es tiempo de detenerse, escuchar y rendirse. Porque cuando el ser humano deja de pelear contra Dios, empieza a caminar hacia su verdadero destino. Estas 5 señales no buscan condenar, sino despertar. Recordar que el plan de Dios no es un obstáculo en nuestra vida, sino un camino seguro hacia la plenitud. Pelear contra Él es perder. Rendirse ante Él es ganarlo todo. Si te gustó este video, dale like y suscríbete para recibir más contenido de poder, de salvación y de comunión con Dios.